presentando la actividad número 1 de la asignatura Análisis de Viabilidad Ambiental. Esta es la actividad de insumos para un estudio de factibilidad. En esta ocasión se seleccionó un proyecto del sector eléctrico que corresponde con una termoeléctrica de 205 megavatios localizada en los municipios de Palmira y Yumbo. Este ejercicio nos permite observar, de acuerdo pues, a la literatura revisada y los ejemplos, cuáles son los diferentes elementos a tener en cuenta a la hora de proyectar un estudio de factibilidad. El proyecto de una termoeléctrica de 205 megavatios, también conocido como la termoeléctrica Termosolo 1, tiene por objeto en este caso brindar una alternativa de generación de energía que se integre al sistema interconectado nacional, que dé las opciones para contar con un respaldo en caso de la disminución de la capacidad en la generación de energía de las hidroeléctricas y también cubrir los picos de demanda de energía eléctrica que en ocasiones se presentan en el país. Esta planta Termosolo 1 operará con gas licuado de petróleo y, como se mencionó, contará con una capacidad de 205 megavatios. Esta termoeléctrica se conectará al sistema interconectado nacional a través de una línea eléctrica de 6.8 kilómetros que conectará esta termoeléctrica con la existente subestación San Marcos localizada en el municipio de Yumbo en el Valle del Cauca. ¿Cuál es la necesidad de construir este proyecto? Termosolo 1 nace en medio del requerimiento del gobierno colombiano para suplir parte de la oferta energética que provendría de Hidroituango, dado que, como es conocimiento general, este proyecto ha retrasado su entrada en operación en los años anteriores, lo que conllevó que se hiciera una subasta de cargo por confiabilidad realizada por la Comisión Reguladora de Energía en el año 2019, en el cual pues se contempló la entrada en marcha de 4 centrales termoeléctricas y una hidroeléctrica a filo de agua. Entonces, esto precisamente buscaba complementar la oferta eléctrica mientras se resuelve la entrada en operación de Hidroituango y posteriormente también dar respuesta a los picos de demanda de energía eléctrica, constituyéndose entonces una necesidad manifiesta actualmente la que cubrirá este proyecto. Observando aspectos de estudio de mercado, el servicio que ofertará este proyecto es el suministro de energía eléctrica a partir de la transformación de gas licuado de petróleo. Esto se realizará entonces en la planta que contará con una capacidad de 205 megavatios, cuya operación no será permanente, sino que se encenderá de acuerdo a las necesidades del sistema interconectado y de los requerimientos de energía a nivel nacional. Esto teniendo en cuenta que la demanda de energía eléctrica posterior a los efectos de la pandemia por COVID-19 creció. Y esto pues es un desafío que se suma a las perspectivas de abastecimiento energético para el país. Desde que los proyectos, en este caso, sean fuentes de energía que resulten viables técnica, financiera y ambientalmente, son proyectos que se deben considerar para proveer energía al país. Observando la información técnica de este proyecto, se tiene en cuenta que las actividades se agrupan en 5 etapas diferentes, a saber, una etapa preconstructiva, como se puede observar con 2 actividades, una serie de actividades que se desarrollarán a lo largo de la vida útil del proyecto, una etapa constructiva compuesta por 4 actividades, una etapa de operación y mantenimiento en el que se concentran 5 actividades importantes y finalmente una etapa de desmantelamiento, restauración del área intervenida, cierre o clausura del proyecto, integrada por 3 actividades. Para la ejecución de este proyecto, y se menciona a modo muy general, el tema de equipo, maquinaria y personal requerido. En este caso, todos los equipos y materiales, principalmente lo que es material de obra civil, componentes para construcción y ensamble en planta termoeléctrica, los componentes necesarios para la construcción y ensamble de los tanques de almacenamiento de gas licuado de petróleo, los componentes necesarios para la construcción de la estación elevadora y finalmente la construcción del área administrativa del proyecto.
Para ello, pues se involucrará maquinaria y especialmente para la realización de la obra civil, mezcladoras, vehículos pesados, montacargas, grúas de construcción, ranas, malacates, canguros, maquinaria para tendido de cable, etcétera. La obra como tal, y se menciona, reitero, a modo muy general, para su construcción, la presencia de ingenieros civiles de obra, residente ambiental y civil, residente social, el equipo de interventoría, los operarios y la mano de obra calificada, en este caso, que se espera contratar también dentro del área de influencia del proyecto. Este proyecto contempla una ejecución en sus 5 etapas mencionadas, en una primera etapa preconstructiva de 6 meses. Las actividades transversales relacionadas con la construcción, en este caso, están asociadas a 17 meses de trabajo. La construcción tardaría 12 meses. La operación y mantenimiento de este proyecto está pensada a 25 años y finalmente una etapa de desmantelamiento, restauración y abandono que puede tardar hasta 9 meses. Respecto de la información ambiental propia de las áreas de influencia de este proyecto, se debe tener en cuenta en el área de influencia biótica que este proyecto se localiza en una zona donde se encuentran cuerpos de agua lénticos y lóticos asociados a la ronda del río Cauca y su sistema de Madre Viejas, que corresponde con el área de los municipios de Palmira y Yumbo. Asimismo, se observa un sistema de fallas, observándolo a nivel geológico, del sistema Calipatía al occidente y el sistema de fallas de Romeral al oriente, en cercanías del límite oriental de la cordillera occidental, con una geomorfología propia de relieve del valle del río Cauca. Asimismo, se observan 14 unidades de suelo. En esta área de influencia también se encuentran diferentes actividades agropecuarias e industriales que generan emisiones atmosféricas tales como generación de energía eléctrica, producción de papel, fumigación y fertilización de cultivos de caña y uso de las vías sin pavimentar que liberan material particulado. El área de influencia biótica en este caso presenta unos usos de suelo con vocación agrícola, agroindustrial, industrial y de expansión urbana. Las coberturas de mayor representatividad son las de cultivos permanentes, seguidas por zonas industriales y comerciales, áreas con vegetación herbácea o arbustiva y aguas continentales. Respecto de la fauna presente en el área de influencia, se tuvo en cuenta en este caso principalmente los impactos sobre la avifauna, grupo faunístico de mayor interés presente en el área de influencia, dado el alto grado de intervención antrópica que existe en el área. En el caso del área de influencia socioeconómica, se resalta que esta área de influencia se traslapa con 2 municipios, 3 veredas y un sector de corregimiento. Este proyecto se encuentra en inmediaciones de un área de expansión urbana, que es la cabecera municipal de Yumbo, y se encuentra rodeado por diversos proyectos agroindustriales, industriales y energéticos. Revisada la información suministrada por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, no se registra presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto. Asimismo, esta área de influencia registra una población estimada de 900 habitantes, aunque se debe considerar la población flotante que labora en los proyectos circundantes. La oferta de servicios públicos y sociales es limitada y se concentra en la cabecera municipal de Yumbo. Como solicitudes de uso y aprovechamiento de recursos naturales, para este proyecto se está demandando la captación de agua superficial del río Cauca, el vertimiento de aguas residuales domésticas e industriales que genere la termoeléctrica y que tengan un tratamiento previo a su entrega al río Cauca. Asimismo, se solicita la instalación de un punto de captación en la margen derecha del río Cauca. Se menciona que los materiales de construcción requeridos deben ser adquiridos con terceros que cuenten con licencia ambiental. Asimismo, el manejo de los residuos sólidos que se generen en el proyecto deberán ser entregados a terceros autorizados. Finalmente, con respecto al recurso biótico, se solicita el aprovechamiento forestal sobre 387 individuos de 17 especies sobre un volumen total de 169,8 metros cúbicos.
De igual forma, se calcula la afectación de 37,1 hectáreas de ecosistema terrestre y acuático. Como fuentes de impacto ambiental tenemos en cuenta las actividades que tendrían una mayor generación de impactos específicos. Se menciona, como se observa en la tabla, la adecuación de vías de acceso, descapote y excavación, operación de maquinaria y equipos, el transporte de maquinaria, equipos y personal, construcción de obras civiles, vertimiento de aguas residuales y manejo de residuos sólidos, que generará dentro de los impactos específicos generación de material particulado, generación de ruido, ahuyentamiento de fauna, cambios en la movilidad vial, alteración en la calidad del suelo, pérdida de la cobertura vegetal existente en el área intervenida. Tenemos también el aumento del riesgo de la accidentalidad vial, generación de conflictos con la comunidad, cambios en la calidad de agua y suelo, como los impactos que se destacan en el análisis. A nivel social, el área de influencia, y como se describe arriba, cuenta con una población aproximada de 900 habitantes, dos centros poblados cercanos, el más cercano a la planta, en este caso termoeléctrica, es el centro poblado de Piles en jurisdicción de Palmira, y ya en el área donde se localiza la línea eléctrica que conecta esta termoeléctrica con la subestación San Marcos, es un pequeño centro poblado denominado Platanares. Como se dijo arriba, no se registra presencia de población étnica asentada en un territorio colectivo. Se debe tener en cuenta también la estructura de servicios domiciliarios y sociales existente en el área del proyecto, que corresponde con acceso al agua para consumo doméstico a través de aljibes y acueductos comunitarios, en este caso corresponden con los centros poblados. El 95% de las viviendas cuenta con servicio de energía eléctrica. La disposición de residuos sólidos se hace principalmente con un manejo individual en los predios, correspondiendo a la quema o entierro de los residuos, y parcialmente existe un servicio de recolección de residuos que se presta a los centros poblados. Únicamente el centro poblado de Piles cuenta con infraestructura educativa. Los demás centros poblados y veredas no cuentan con infraestructura educativa. De igual forma, para acceder a servicios como salud y recreación, se deben los habitantes dirigir a la cabecera municipal de Yumbo. En cuanto a la actividad económica observada, se encuentran cultivos de caña, también producción de energía eléctrica a través de la empresa Termoencali y la fabricación de papel y cartón a través de la empresa Smurfit Kappa. De igual manera, se observa en el área de influencia del proyecto la extracción de material de río, que corresponde con cooperativas artesanales localizadas en el área de la vereda Platanares. De igual forma, encontramos almacenamiento de combustibles, logística de transporte y elementos de conducción de energía eléctrica. Finalmente, respecto a la arqueología en el área, tenemos que el plan arqueológico autorizado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y el programa de prospección arqueológica desarrollado para este proyecto no reveló alertas por hallazgos arqueológicos en el área proyectada para la construcción de la termoeléctrica. ¿Cuáles son los beneficios y factores de riesgos para la ejecución del proyecto? El proyecto brindará opciones de empleo temporal y oportunidad para la oferta de bienes y servicios locales para los habitantes del área de influencia. Puede permitir la consolidación de la estructura organizativa comunitaria locales, esto el fortalecimiento, por ejemplo, de las juntas de acción comunal, aunque también puede generar expectativas entre las comunidades o conflictos entre las comunidades y la empresa. Como factores de riesgo de la ejecución de este proyecto se encuentra la localización del proyecto en un área de riesgo de inundación, dado que se encuentra bastante cerca de la margen del río Cauca, con un uso de suelo no compatible, de acuerdo con la información que se revisó de los instrumentos de planeación y ordenamiento territorial del municipio de Palmira. No obstante, a pesar pues de esta incompatibilidad, se debe tener en cuenta la legislación vigente en la cual los proyectos de interés nacional pues tienen en este caso, que son de generación de energía, una prerrogativa por la cual se suspenden las condiciones
del ordenamiento territorial, siempre que así sea proyectos de interés nacional. Ambientalmente, este proyecto no representa un cambio sustancial en las condiciones de escenario local, dado el alto grado de intervención que tiene esta zona cercana al norte de Cali, donde tenemos bastantes elementos de agroindustria, de diferentes industrias, no solo de fabricación de papel, generación de energía eléctrica y otras industrias que eh, se destacan en el municipio de Yumbo, que es limítrofe entonces con la ciudad de Cali. Teniendo en cuenta los diferentes elementos o insumos para observar este estudio de viabilidad, tenemos que esta termoeléctrica se localiza en un área intervenida, entonces por tal motivo no se está planteando la construcción en un área donde los impactos por instalación de estas termoeléctricas nos vayan a generar nuevos impactos. Es una área industrializada, rodeada por cultivos de caña. Se localiza también en lo que podríamos denominar un clúster de energía termoeléctrica que compartiría con la empresa Termo en Cali, que ya desarrolla un proyecto termoeléctrico. Teniendo en cuenta pues estos elementos y pues también lo necesario en cuanto a las obras de ingeniería civil necesarias para mitigar los riesgos por inundación, se considera que la ubicación de este proyecto y la necesidad de contar con alternativas para suplir la demanda de energía eléctrica es que se considera este proyecto viable desde el punto de vista técnico, viable desde el punto de vista ambiental, siempre y cuando que se tengan en cuenta también las solicitudes de uso y aprovechamiento de recursos naturales para pues verificar que dichas solicitudes no causen mayor impacto en la zona o pongan en riesgo a la población o a los proyectos ya existentes. De esta forma, y pues observados estos elementos, se recomienda la construcción de este proyecto.